Pues Dani, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para platicar aquí en confianza en el canal de Aroleando Ando. Daniel nos visita desde Obregón. Él Aquí es andamos un, desde Obregón. él es un buen amigo desde la Ciudad de México. Ya tenemos tiempo de conocernos y bueno, hoy estamos aquí listos para platicar, pero lo que platiquemos pues tendrá la finalidad de ayudar a la juventud de la iglesia. Y Dani, pues platícanos un poquito, ¿quién es Daniel Manso? Bueno, no, primero me da mucho gusto visitarte aquí y ver que ya tienes mucho equipo, que ya tienes experiencia en esto de grabar. La verdad es que está padre esto y la verdad es que me gusta participar. Y si me dices sobre mí, bueno, pues como dijiste, mi nombre es Daniel Manso. Yo nací en la Baja California Sur, ahora estoy casado, tengo 4 hijos. Pues me he mantenido en la iglesia sirviendo. Ahora trabajo como coordinador de seminario y de instituto ahí en la región Obregón. Y personas muy buenas ahí en esa área. Tengo el sur de Sonora y el norte de Sinaloa. Llego hasta Guasave, hasta Guamúchil, Mm. Sinaloa, que es lo más al sur que llego de ese estado, del estado de Sinaloa. Todos gente muy buena ahí con seminarios e institutos estamos. La idea de este podcast o de esta grabación que estamos haciendo hoy es meramente nuestras opiniones, no es una postura de alguna representación religiosa ni nada, no, no. Hay algunas cosas, puesto que, como ustedes saben, somos miembros de la iglesia, pero no intentamos representar una opinión oficial, puesto que para eso hay canales oficiales, pero lo que nosotros trataremos es dar de nuestra experiencia, lo que hemos aprendido, lo que la vida nos ha enseñado y bueno, esperemos que eso sea de utilidad para su diario vivir, su toma de decisiones, su plan de vida. Sí, te iba a decir que si les parece que hablamos desde la iglesia, bueno, es que la iglesia la tenemos en nuestra vida. Claro, Y si hablamos de escritura, si hablamos de las palabras de los profetas, es lo que forma parte de nosotros, pero como tú dices, no necesariamente es la postura de la iglesia. me gustaría aprovechar tu experiencia porque habrá gente que nos va a estar escuchando y tal vez en esta búsqueda del propósito de su vida o de cumplir sus propias metas, tú saliste de La Paz hacia la Ciudad de México. Ujú. ¿Qué te llevó el salir de La Paz o qué fue lo que te impulsó a decir, necesito salir de mi lugar de origen para seguir creciendo? Ujú. Es interesante la pregunta porque hay muchos. Déjame decirte que cuando salí de la prepa, un maestro nos puso una película, no sé si sea clásica, pero no sé si la recuerdan algunos, es Cinema Paradiso. Habla de un pueblito muy pequeño y el modo de distracción de esa ciudad es el cine. Mm, ujú, Y es un niño, no recuerdo el nombre del niño, pero él siempre anda queriéndose meter a la cabina de donde transmiten la película y se interesa. Y el hombre que pone las cintas en algún momento le aconseja y le dice, vete, vete. Este vete era con ve y persigue los sueños. Si te quedas aquí, a lo mejor no lo mm, logras. okey. No sé si para todos sea válido ese, pero al menos eso quedó en mi mente. Así que yo llegué, esa fue una idea que me quedó a mí, fija, Mm, ¿no? okey. Y la otra cosa es que para mí fue, pues te platico cómo me sucedió. Yo tenía el deseo desde muy jovencito, desde que me enteré que existía seminarios, institutos, Ujú, yo dije, yo quiero trabajar en eso. Es un deseo de mi corazón y me puse a investigar qué se necesitaba para eso y me dijeron, bueno, tienes que tener una licenciatura y tienes que estar casado en el templo. ujú. Y así que llegué de la misión donde serví y me metí a la carrera donde pudiera entrar. Yo ya terminé en julio y entonces en agosto entrábamos, en septiembre, agosto entramos a la universidad y así que yo entré a una carrera que me permitiera entrar, es más, sin hacer examen de admisión, porque yo quería terminar en 4 años. Sí que Mm, entré ahí a la escuela y terminé en 4 años. Terminando la escuela, yo bajé a la Ciudad de México, donde pudiera tener esta oportunidad de ser contratados en seminarios e institutos. Y bueno, aquella idea que ya tenía yo de que
se puede salir de la casa para buscar. Y luego el deseo de trabajar en seminarios e institutos me llevó y de una historia larga, Dios me concedió trabajar aquí, pero no fue fácil. O sea, no batallé algún tiempo, como que tuve que andar buscando otros trabajos, tuve que obtener mayor educación, no estaba casado en ese tiempo, así que conseguí una esposa Ok. ahí en la Ciudad de México. Ah, sí, lo que yo tenía en mente, lo que yo tenía en mente me ayudó a salir, pero tenía el antecedente que uno tiene que abrir horizontes. Te puedo platicar más cosas. No, te iba a platicar sobre una hermana que también tenía su buen trabajo, trabajaba, ella estudió letras ¿En La Paz? en La Paz. Ok. Ella estudió letras y trabajaba en la biblioteca, así que tenía el trabajo de ensueño para alguien que estudió letras. Le gustaban los libros y pero llegó un tiempo en donde ella dijo, si no consigo un novio miembro de la iglesia aquí en tanto tiempo, yo me voy a ir a los Estados Unidos, voy a dejar el trabajo. Y lo hizo en un tiempo, ella se cumplió el tiempo, plazo que ella se había puesto y no, entonces fue a Estados Unidos y afortunadamente allá conoció y está casada ahora, Ujú. 2 hijos, muy bien, todo muy bien con ellos. Entonces, estos son antecedentes que hacen que le amplíen el panorama a uno y no está atado uno a su tierra y los que se quieren quedar, pues me parece muy válido y tienen la posibilidad, pues adelante, pero entonces están las dos opciones, quedarte e irte a buscar lo que tú necesitas en otro lado, ¿no? Fí- Fíjate que interesante lo que mencionas porque pienso un poco en la juventud de ahora, ¿verdad? En lo que ellos afrontan, ¿no? Creo que quizá las épocas diferentes, pero las necesidades son las mismas, ¿no? Es educación, empleo, eh, asuntos de progreso temporal, y por qué no hablar también de la parte espiritual, pero tú, tú saliste de tu ciudad, según lo entendí, si no, por favor me corriges, Mm, buscando un sueño. O sea, eso tú lo decidiste, ¿no? O sea, y eso te llevó, o sea, eso te llevó a la Ciudad de México porque ahí era donde podría germinar el sueño, ¿no? O sea, definitivamente te pusiste una meta, o sea, eso habla de que necesitamos perseguir metas, o sea, necesitamos fijarnos las metas, no, la vida nos ha enseñado que donde ponemos el ojo, debemos poner la bala, ¿no? así es. Yo hablaría, perdón, pero de una visión de futuro. Es un concepto que por ahí capté en la escuela, no Ujú. sé, pero el hecho de tener una visión de futuro, yo siempre les digo a los jóvenes, miren, deben saber lo que quieren. Si ustedes saben lo que quieren en el trayecto para llegar allá, van a ir reconociendo las piezas Ujú. para al final lograr su cuadro de visión de futuro, si lo decimos así. Si ustedes no saben lo que quieren, pues van a haber muchos elementos a su alrededor que están ahí, son útiles, pero como ustedes no saben qué quieren, pues no van a poder usarlos a su beneficio. Ujú. No sé si me expliqué en este hecho, pero si tienes una visión de futuro, entonces dices, mira, a mí me sirve esto. Mira, voy a ponerle, con la historia Sí, que te conté ahorita, te platico más ok, despacio. ok. Yo pregunté para trabajar en seminarios e institutos, necesitas una licenciatura. ¿Cuál licenciatura? Así me dijeron a mí, la que sea. Tienes que tener una licenciatura. Ok. Y la otra, tienes que estar casado en el tema. Así que yo sabía que, entonces regresé el 10 de julio de la misión y la escuela iniciaba en agosto. Ujú. Los exámenes de admisión, por supuesto, ya habían pasado, pero a mí me había dicho cualquier licenciatura. Así que yo fui a la universidad. Mi visión de futuro era aplicar para trabajar en seminarios e institutos, el recurso, cualquier licenciatura. Entonces yo voy a la universidad y le digo, ¿hay alguna que tenga baja demanda y que yo pueda entrar? Ya, me dijeron las carreras que estaban ahí que no se habían llenado pues los cupos. Bueno, perdón que te interrumpa, Dani. En La Paz, o sea, todo eso que estás platicando pasó en La Paz. En La Paz. Y bueno, por lo que entiendo, no había tantas oportunidades de estudio, o sea, había pocas. Ujú. Sí, es correcto. Es Y correcto. tú sobre esas dijiste,
bueno, ¿qué es lo menos demandado en donde me asegura que o tendré más posibilidades de poder quedar? ¿Es correcto? de entrar. Okey. Otro factor que me ayudó a tomar una decisión es que me permita trabajar. Así que había licenciaturas que podían ser en la mañana, licenciaturas que pudieran ser en la tarde. Había licenciaturas que podrían ser en la tarde, pero empezar a las 3, 4. Y entonces había esta licenciatura que había días que a las 4, a las 5, eso me permitiría tener un trabajo por la mañana, Mm, porque también son factores reales que en ese momento si yo no trabajaba, no podría quizás asistir a la universidad. A lo mejor sí mis papás me ayudarían. Creo que la mayoría del tiempo me ayuda, para ser honesto. Entonces, tú tienes una visión de futuro, necesito terminar la licenciatura. También déjame platicarte que yo tomé la determinación de decir, voy a entrar a la escuela y no me salgo aunque haya 1000 razones para hacerlo. No me voy a salir. Eso lo pensé antes de entrar a mm, la escuela. Ya yo había visto antes de irme a la misión, había escuchado conversaciones de decir de los jóvenes que llegan de la misión o otros jóvenes que no fueron a la misión, ujú, pero a media carrera la dejan. Y me había preocupado por escuchar por qué, ¿no? Y pues por el trabajo, porque se casaron antes, quizá porque empezaron a ganar dinero antes, pero yo quería tener una licenciatura para mi trabajo, así que yo dije, no me salgo, pase lo que pase, no me salgo. Y hubo momentos en la carrera que tuve el deseo de abandonar la carrera por falta de dinero, por desesperación, como dicen, hambre estudiante, o no sé cómo dicen que a veces uno quisiera tener dinero. Bueno, todos esos factores ayudaron a que pues, yo tuviera una licenciatura ajá. en un horario que me permitiera trabajar, este, y que me permitiera luego tener lo que yo quiero y con la determinación de no salirme, pase lo que pase. Aprovechando el punto, Dani, hablando de los misioneros retornados, creo que, por ejemplo, ahora una de las cosas en las que se está tratando de ayudar es a la juventud o a la generación creciente, le llamamos, ¿verdad? Porque ellos regresan de la misión y bueno, todos los que regresamos de la misión llegamos con una expectativa, a veces nos frustramos porque no es lo que pensamos ni lo que esperamos, pero bueno, tratando de hacer o tratando de dar un principio de quizá de cómo tú lo has ido viviendo, creo que algo que te ayudó es a ti y bueno, creo que siempre debemos tener eso, es fijarte una meta, o sea, desde joven. Quizá por lo que estoy entendiendo, tú no tenías muy claro cómo, ¿no? Pero sí tenías claro el qué, Sí, ¿no? y es lo que, yo te hablo de la visión de futuro y es lo que estábamos diciendo Ujú, ahorita, ¿no? La visión de futuro, y déjame relacionarlo con las metas que tú dices. Cuando tú tienes una misión de futuro, yo quería ir a la Ciudad de México para aplicar para seminarios e institutos, y entonces el terminar la universidad se convirtió en una meta. ujú, Y quizá no lo vi en ese tiempo como una meta, pero si lo veo ahora en retrospectiva, pues yo digo, ujú, termino la licenciatura, sea como sea, la termino. ujú, Entonces, en cierto sentido, era una meta, ¿no? Así que la visión de futuro puede determinar nuestras metas, ¿no? Y bueno, eso estaba pensando en las escrituras que el Señor generalmente cuando llama a un profeta siempre le da una visión de futuro. Porque la visión de futuro le da sentido a tus esfuerzos. Es decir, tú estás viendo, por ejemplo, si pongo mi caso, ujú, me estoy viendo todos los días estudiando las escrituras, enseñando las escrituras, deleitándome yo al conversar con los alumnos en las escrituras. Esa visión de futuro requiere que yo tenga esto. Entonces, mi licenciatura tenía sentido para lograr lo que yo ujú, quería ujú, tener, ¿no? Así que el Señor, cuando llama a un profeta, y un profeta tiene que consagrarse al Señor, no tiene que haber otras cosas que le interrumpan. Entonces, generalmente le da visión de futuro. Y por mencionar un ejemplo cual así en las escrituras muy rápido, podríamos ir al libro de Moisés, cuando el Señor le empieza a mostrar, por ejemplo, en el versículo 6 de Moisés, uno dice, yo tengo una obra para ti, Moisés. Y después de eso le empezó a mostrar y aconteció que Moisés miró
y vio el mundo sobre el cual fue creado. Y vio Moisés el mundo y sus confines y todos los hijos de los hombres que son y por qué. Y luego Moisés pregunta, ¿y por qué todas estas cosas, Señor? ¿Por qué? Ujú, Y el Señor le dijo, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y entonces lo invita a Moisés a sumarse. Si pensamos en la vida de Moisés, Moisés había, como sabes, había crecido en Egipto, ujú, después había sido expulsado de Egipto, conocía lo que era vivir en un palacio y de un país poderoso como era Egipto en ese tiempo y después no tenerlo. Este, Moisés a lo mejor muchas veces pensó en regresar al palacio de su padre después de andar ahí en Madián, ujú, como pastor de ovejas, ¿no? Y pensó decir, ¿por qué no me regreso al palacio? Así que el Señor le tenía que dar una visión para que lo que él iba a hacer tuviera sentido. Así que yo les digo a los jóvenes, primero, crean en lo que han deseado. ujú, Déjame mencionarte otra cosa que influyó mucho en mí. Yo leí este libro de un autor que se llama Pablo Coelho, también muy famoso, que se mm, llama El Alquimista. ujú, Y ahí dice, cuando un joven tiene entre 10, 11, 12, 13 años, no recuerdo las fechas así, pero dice esas edades, dice, sabe con mucha claridad lo que quiere. Y después de eso empieza a ver las obvias realidades, los problemas de las circunstancias y se le olvida ok, y termina haciendo algo. Así que a mí me sirvió eso para pensar en lo que yo quise en ese tiempo. Y ese deseo sincero me nació cuando yo estaba en seminario, 14 años de ser coordinador de seminario. Así que eso me dejó claro lo que yo quería hacer. Déjame decirte también que la bendición patriarcal era consecuente con mi deseo de mm, una manera muy clara. Así que eso me eh, dijo, pues sí, sí puedo. Dios quiere que yo sea eso y yo quiero ser eso, ¿no? ok, Sí, pero eso fijó mi visión de futuro y luego las metas. Primero termino la licenciatura, la otra cosa, mi universo de jóvenes con quienes yo podía salir, porque con las que saliera a lo mejor me iba a hacer novio y si me hacía novio entonces me iba a casar. ok, Hay un concepto en las matemáticas que a mí se me quedó claro para toda la vida, es este, que son los conjuntos y subconjuntos. Ay, ahorita se me fue la idea de ujú, esto. De universos, ¿no? El universo que puedes utilizar, por ejemplo, son los números naturales. O ujú, son tu universo serían los números nones o tu ujú, universo. Y había un concepto así en las matemáticas. A mí se me quedó eso y yo decía, el universo de jóvenes con los que yo puedo tratar y salir son miembros de la iglesia. Yo quiero casarme en el templo porque bueno, tiene una visión más grande. Trabajar en el seminario instituto ujú, requería que yo claro, estuviera casado en el templo, pero bueno, ahí sí había una visión todavía. Yo quería regresar a la presencia de Dios con mi familia, pero ujú, también era una visión de futuro, así que eso requería. Así que nunca tuve en mi mente, aunque había muchas muchachas bonitas, buenas en la universidad, nunca di pie a que yo pudiera tener una relación, seria, voy a decirlo, ujú, porque se dan ahí las relaciones, ¿no? claro, Pero no eran una relación con la que fuera real para yo poderme casar. Así que mi visión de futuro determinó todas esas metas. Voy a casarme en el templo, no hay otra forma, para mí no había otra forma. Voy a terminar la licenciatura, es lo único que tengo ahorita en mente y para eso, pues muchas otras metas pequeñitas, ¿no? Como ujú, conseguirte un trabajo, como hacer oraciones todos los días, pero te lo digo, todo partió de una visión de futuro en la que creí, en la que querí. La verdad es que es con fe, te lo platico. De alguna manera me dio la seguridad, me dio. Y luego venir a la Ciudad de México, tuve mis desafíos que pudieron haber desanimado. Pero creo que una meta más que yo cumplí, creo, con visión de futuro es mantenerme en la iglesia fiel. O sea, o sea, lo decidiste, sí, no podía yo acceder a este puesto si yo no tenía una recomendación vigente para el templo, así que eso. Pero aparte tenía mi testimonio, pues yo tenía mi testimonio de que esta iglesia, algo que yo he pensado, y por ejemplo, un joven que regresa a la misión y empieza a vivir principios que no enseñó, a mí me parecía eso desleal. Si yo fui ok, y comprometí a la gente a que se bautizara, que viviera la ley de castidad, la palabra de sabiduría, me parecía desleal a esas personas que llegué a amar con todo mi corazón, ujú, que yo no lo hiciera. Este pensamiento influyó mucho en mí, que yo tenía que ser leal. ujú, Ah, Voy a pensar por ejemplo, en un converso
déjame decirte, ya pasaron casi Wow. 27 años que regresé, 28 años, 27 años Serviste que en la regresé Ciudad de México, ¿verdad? en la Ciudad de México. Y, y pensar en, as así que no, por ejemplo, voy a pensar en una jovencita que bautizamos junto con su mamá, ella se llamaba Diana, y no recuerdo ahorita el apellido. Ujú, Este, pensar en que yo le enseñé y ella hizo un compromiso con Dios de hacer cambios en su vida tan radicales, de, por ejemplo, de vivir el día de reposo. Ya el ujú, día de reposo no puede ir a partidos, no puede ver televisión, no puede centrarse. Ella debe vivir la ley del castidad y tener relaciones sexuales solamente hasta que se case. ujú. El enseñar la ley del diezmo, por ejemplo, que tiene que dar la décima parte. El decir eso y comprometer a la gente a vivir de esa manera y luego yo no hacerlo, no me podría traicionar a mí mismo ni traicionarlos a ellos. Ese pensamiento me dio mucho, porque cuando tenía ganas de hacer algo mal, yo decía, no les puedo quedar mal a esas personas que yo comprometí. Interesante, Este, interesante. entonces, todos esos factores que fueron influyendo, ¿no? Y contribuyeron a cumplir meta. Yo estoy muy, muy agradecido con Dios de que esto que tú deseas, Ujú. y ahora lo veo en retrospectiva y a varias personas les platiqué, yo quiero trabajar ahí. Y te digo, no estaba tan seguro de poderlo. Lo más seguro es que no pudiera hacerlo. Pero ahora pienso en que la gente le platique y la gente dice, mira, sí cumplió lo que dijo. Ah, okey. Y no, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Ajá, Dios sí lo cumplí. Pero creo que ese concepto de visión de futuro y sin pensar tanto en metas como tal, pues cumplí metas, ¿no? okey. Me casé en el templo, terminé la licenciatura, me mantuve en la iglesia y eso me permitió, pues, cuando hubo la oportunidad, pues yo pudiera estar ahí, ¿no? Y bueno, complementando esto que tú mencionas, que cuando plasmamos en papel a través de letras lo que pensamos, eso dicen que pedagógicamente tiene mucho más impacto en lo que tú quieres. O sea, es decir, sí, es bueno pensarlo, sí es bueno tenerlo en mente. Mm, Lo que dicen es que es mejor si tú lo plasmas, lo escribes. Bueno, porque cuando uno regresa de la misión, bueno, ahora ya tienen recursos, ¿verdad? Está el programa de MyPlan, eh, ajá. los jóvenes tienen ahí, y qué mejor que lo escriban, que impriman ese manual que está en línea, que lo pongan que así que les va a costar poquito imprimirlo, y la sugerencia es trabajen sobre eso, ¿no? Materialicen lo que ustedes están pensando, sus deseos, y porque en eso hay sabiduría, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Es que mientras más clara lo tenemos, como te digo, vamos a reconocer los elementos que están ahí en el ambiente y que nos van a servir. Si tenemos una idea vaga de lo que queremos, pues se nos van a pasar muchos de los elementos que sí tenemos aquí para lograr nuestro Ujú. cometido, nuestra visión de futuro, pero no los vamos a reconocer. Me gustaría tener aquí un libro de lo que sirve escribir. Okey, okey. Recuerdo una persona, director de una empresa, que él decía que a sus ejecutivos antes de la reunión les hacía escribir lo que iban a tener en la junta. Okey. Y él decía que era distinto cuando ellos traían la idea vaga a cuando ya se habían sentado a escribirlo. Mm. De hecho le pedía que les mandaran antes de la reunión, le mandaran el ensayo. Y no era para que él lo Sí, leyera. sí, La sí, sí. intención en que ellos escribieran y al estar escribiendo se cuestionaran ellos mismos y buscaran más elementos de los que solamente un pensamiento te da. Ujú. Este, yo a veces hacía o hago todavía este ejercicio con los jóvenes les digo, porque luego las obvias realidades nos hacen que no creamos en nuestra visión de futuro, en nuestras metas, en lo que queremos lograr. Es que no se puede, así que mejor. Yo siempre les digo así, como si tuvieras una varita mágica. Las varitas mágicas no hay límites para esos. Okey. Piensa en lo que tú quieres, en lo que quieres de corazón, ¿sí? Piénsalo y por favor escríbelo y Ujú. a veces no escribirlos, teníamos hasta una costumbre, una tradición en la familia de hacer un collage. Entonces conseguíamos un montón de revistas Okey. íbamos recortando lo que queríamos y lo poníamos y cada año, el día previo a iniciar el año nuevo, Ujú. hacíamos esto.
Y lo que te digo, el hecho de tener claro lo que quieres te ayuda a reconocer los elementos que están ahí para lograrlo, porque hay muchos elementos. Hay quienes podrían decir, es que quiero eso, pero es que no hay nada de lo que yo necesito aquí, es que no hay nada. Pero si él lo escribe y va buscando, ay, mire, y esto cómo, y su mente va trabajando al ir escribiendo, al ir encontrando imágenes Ujú, que lo ponen ahí, reconoce más elementos. Y entonces, ay, mira, puedo empezar por esto que sí tengo aquí, ujú, y eso lo va a llevar a otra cosa. Y siempre vamos a los elementos. Ahora, yo he aprendido mucho aquí en internet, ¿no? ujú, Ves un objeto y luego dices, este, lo que yo estoy haciendo ahora, ujú, ¿no? De que quiero hacer cuadros ajá, para vender por, no, no profesionalmente, pero por un propósito que tú ya sabes, ¿no? claro. Entonces yo busco por ejemplo, estábamos buscando una cortadora en María Luisa, pero al mismo tiempo, entonces, creo que sí puedo conseguir algo aquí que no había conseguido en otro lado. Si ya me Ok. conseguí el cortador de María Luisa, entonces tienes algo y luego dices, creo que entonces sí puedo lo otro. Y entonces conseguimos también Grapadora. una engrapadora para meter para ensamblar los Ujú, marcos. La conseguimos aquí, pero si no hubiera empezado por lo que sí tenía enfrente, por reconocer lo que tengo enfrente, quizá me hubiera ido a Tijuana sin conseguí, déjenme decirles, conseguí todas las herramientas que necesitaba ujú, para el negocio y en un precio mucho más bajo. Yo tenía ya visto para regresando a las vacaciones comprar estos elementos. ujú, Solamente es un ejemplo de que cuando escribes, si tienes claro lo que quieres, puedes reconocer elementos que te sirven para empezar a hacerlo. Y de uno te lleva a otro y ese te lleva a otro elemento. Así que vale mucho la pena, crean, como si fuera una varita mágica, literalmente. No se confundan por las obvias realidades. ¿Te recuerdas este dicho que decía el presidente Kimball? Él tenía, dice en su escritorio, hazlo. Y había un dicho que él decía que necesitamos hombres que puedan soñar con cosas que nunca hayan sucedido, aquellos cuyos se me olvidó, pero que no sean frustrados por las obvias realidades. Es que yo entonces estoy en una casa donde, pues quizá mi papá no está haciendo todo el esfuerzo, o ni siquiera vive conmigo, mi mamá está luchando, apenas me puede dar, y esas obvias realidades nos dejan nos, nos frenan. nos frenan para decir, yo puedo lograr eso. Entonces, necesitamos esa visión de futuro sin límites. A ver, ¿qué quiero? Y escríbanlo y vean todos los elementos y van a encontrar por algo ahí que sí tienen y por eso pueden empezar y lograr todo lo que ustedes se han propuesto. Fíjate, Dani, que tú mencionaste hace rato en este sentido lo que tenemos, o sea, te platico, hace poco platiqué con un misionero retornado y él me decía, hermano, ¿sabe cuánto tiempo duré frustrado? Porque su plan era regresar de la misión y en su realidad, en los recursos con los que él consideraba que tenía, él tenía la posibilidad de irse a BYU. Ujú, Es su deseo, o era su deseo, o sigue siendo su deseo. Pero me dijo, hermano, cuando yo llegué a casa y me di cuenta de que no tenía la economía para poder ir y que las cosas no estaban funcionando para que yo pudiera hacerlo, pues pasé unos meses mal porque estaba frustrado, ¿no? ujú. Su sentimiento literal, porque yo le pregunté, hijo, ¿tú qué le recomendarías a un misionero que está regresando a casa? Tú ya recorriste un caminito, ¿tú qué le dirías que hiciera? Y entonces él me dijo, hermano, la lección que yo aprendí en ese sentido es, y tú lo estás mencionando hoy también, es trabajen con lo que tengan. O sea, hagamos un inventario de lo que sí tengo y sobre eso entonces trabajo. Y eso creo que te va a ayudar a decir, bueno, me falta, ¿qué necesito para poder obtener lo que me está haciendo falta, no? Creo que es un principio que también Dios nos trata de enseñar, de que, bueno, las bendiciones están prometidas, pero aquí hay que pagar el precio para obtener la bendición, ¿no? Porque hay un principio sobre la cual se basa cada una de las bendiciones. Y regresar de la misión a casa, eso representa dar pasos de fe después de haber servido al Señor para que Él me pueda ayudar a que yo pueda cumplir
mi visión de mi futuro Ujú, en el corto tiempo. Pero Dani, yo quería preguntarte algo. Fíjate que tú mencionaste en el proceso que tú viviste, eh, porque hasta ahorita pareciera que tú llegaste, lo lograste, ujú, pero platícanos un poquito más de ese proceso, quizá a veces doloroso. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que es importante recordar que el progreso también a veces requiere en el camino cierto aprendizaje. Es decir, a veces frustración, o sea, porque la vida es así. O sea, se requiere aprender de eso para adquirir resiliencia en la vida. Pero en ti, ¿cómo fue? ¿Fue sencillo? ¿Lo mencionaste? ¿Tú lo dijiste, hubo momentos en los que yo dije, ya, hasta ahí, ¿no? ujú. ¿Qué le pasa a los jóvenes con los que yo he platicado? Eso. O sea, ellos dicen, hermano, ya, no puedo, me alejo, lo que enseñé no era cierto, pudiéramos a llegar a tener ese sentimiento Ujú, de lo que yo esperaba que ocurriera, no está ocurriendo, pero creo que algo que podría ayudar es eso, de decir, la vida es parte de eso, o esto es parte de la vida. Hay ujú. caminos o tragos amargos que si los aprendemos a sobrellevar o los aprendemos a identificar, eso nos va a ayudar. Claro. Y sí, por ejemplo, yo estoy platicando de mi vida y estoy muy consciente que no soy ejemplo de Claro, nada, solamente claro. es un caso de vida. Personalmente a mí me gusta escuchar mucho cómo le hicieron los demás y yo sé que no le debo copiar Sí, exactamente, pero sí, tomar las cosas buenas de ahí. Espero que igual a ustedes, ¿no? O sea, no, pero hay alguna cosa que puede servirle de esta historia, ¿no? claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Y sí, como decías, no es absolutamente nada fácil. Este, pues voy a referirme a un caso muy específico, quizá dos, pero decir que ese no fue el único caso, ¿no? Ah, hubo muchas veces, por ejemplo, por falta de dinero, Ujú, este, porque uno quiere casarse y las chicas parece que no, que no le hacen caso a uno, o quizá uno no aprendió nunca a conquistar, yo no sé, pero eso del amor no se daba, ujú, no sé, en muchos aspectos, yo entonces voy a platicar este aspecto, miren, en esta búsqueda ujú, de mi deseo, ¿no? De trabajar en seminarios e institutos, yo entonces terminé la licenciatura, la terminé en agosto del 1999 y okey, terminando, había conseguido un trabajo ya para terminar la licenciatura, ya tenía un buen trabajo, ujú. pero renuncié a mi trabajo, me acuerdo que me dieron en ese tiempo 14,000 pesos de liquidación. Y con eso yo viajé a la Ciudad de México y renté mi primer departamento allá. Ujú, Y Dios me bendijo más de lo que yo estaba listo, porque llegué ahí al Benemérito y un maestro que había tenido me vio, me reconoció. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué andas haciendo aquí? Le dije, no, pues terminé mi licenciatura y me vine acá, pues para trabajar. Y me dijo, a ver, dame tus papeles. Y yo le ujú, llevé los papeles y me contrataron para ser maestro ahí en el Benemérito. Pero te digo, recibí bendiciones más de las que estaba listo porque nomás duré ese semestre. okey, No, voy a decirlo así, pues no la armé como maestro, me okey, ganaron los jóvenes. Y luego ya, entonces estaba yo en la Ciudad de México y sin trabajo. Fue ahí donde me enfrenté a conseguir trabajo, llegar y que había 20 que te platicaba al ujú, principio, que ujú, ujú, seguramente pasa aquí en las ciudades de mucha competencia. Así que batallé muchísimo para conseguir un trabajo. Yo en ese tiempo, llegué en agosto, en ese mismo tiempo me metí a una maestría, según yo quería tener una maestría, porque el sueldo me alcanzaba para eso, así que no perdí el tiempo y me metí a la maestría. En enero ya no tenía trabajo, pero estaba la maestría todavía ahí. Así que luego me dieron asilo político ahí con unos jóvenes exmisioneros que vivían ujú. ahí y cada quien pagaba su parte, pero a veces ganaba y a veces no ganaba. Tuve trabajos de ¿Cuán muchos tipos. cuánto tiempo había pasado de eso que mencionas desde que trabajaste en el Benemérito a ese punto? Bueno, nada más trabajé un semestre en el O sea, Benemérito, 6 meses. 6 meses, de Y agosto a diciembre. y a lo mejor me estanco tantito ahí en esa parte,
porque a veces la vida es tan rápida que cuando se menciona y lo que quisiera yo ahí detenerme es porque justo es el tiempo a veces que en el que tenemos que aprender, ¿verdad? El aprendizaje. Ahorita tú lo mencionaste, fue rápido, pero quizá en ese momento hubo tristeza, porque pues te dijeron, nada más tienes estos, No, yo pensé que iba a continuar y cuando llega diciembre y imagínate. te dicen ya no te vamos a contratar en enero y entonces uno empieza, me regreso a mi casa, voy a seguir trabajando. O terminaste valiente, pero al buscar un trabajo y que ves 20 gentes y vas a otro trabajo Sí, y que claro. ves 20 gentes este, y déjame decirte que esos primeros 6 meses yo viví junto con mi hermana. Ok, Los dos rentamos un departamento y dijimos, el primero que se case, pues se va a quedar con este departamento porque tenía buen precio ok. de renta y el otro va a salirse. Así que en esos 6 meses también se casó mi hermano. Así que yo ya no podía vivir ahí. Y entonces tuve que Estorbabas. estorbaba ahí, por supuesto. Así que un montón de complicaciones. De todas maneras, como pude, me mantuve hasta terminar un año de la Mm, maestría. Y terminando el año así, dijo el maestro, gracias, hasta luego. Y de hecho yo no pagué la maestría en ese tiempo porque mientras estuve trabajando en el Menérito podía pagarla, pero después ya no la podía sí, no, pagarla. ok. Así que esos 6 meses, cuando llegaban a decir, "Oye, venimos, algunos no han pagado su colegiatura y quién sabe qué, tú no tenía que hacer así como, y hacerme de alguna manera ir arreglando para ir pasando las materias y Ujú. todo eso. Pero me dieron una especialidad por el año. Ok. No, no la maestría, pero sí me dieron la especialidad. Y ese día terminé y ese día yo había juntado un dinero para regresarme a La Paz porque no tenía la manera de vivir, no tenía la manera de comer, Wow. estaba así en una circunstancia difícil. Me regresé a La Paz y allá en La Paz también fue difícil conseguir un O trabajo. sea, sí te regresaste a La Sí Paz. me regresé, sí me regresé. Mm, Mira, a ver, si yo hubiera hecho las cosas bien en el Benemérito, de ahí hubiera sido muy fácil saltar a seminarios e institutos, okey, pero quizá yo no hice las cosas bien y quizá me faltaba madurar, pero bueno, es parte de la vida. claro. Así que me regresé y en La Paz también, no vi la mía, no vi la mía, las circunstancias. Ya para esto ya tenía yo 25 años, Okey, 26 años ya, okey. porque había pasado los 4 años de la licenciatura. Y Ujú. alguien dice, ¿por qué no se había casado? Bueno, yo sí me quería casar joven, pero las circunstancias no, y por eso les digo, también batallé con eso. Okey. O sea, había esta lucha, ¿no? Porque yo quería algo, yo quería casarme joven. No, o sea que todo eso lucha y es algo que viven los misioneros ahora, Sí. los que regresan de la misión. Y ya en La Paz no me fue. Así que otra vez, fíjense, sin mucho dinero, esta vez es más, sin nada de dinero, conseguí, según yo, una beca para entrar a una universidad, hacer una maestría distinta, pero la Okey, verdad es que era mientras llegaba yo, ¿no? Así que me inscribí en la Casa del Estudiante Sudcaliforniano de ahí de La Paz, okey. y entonces el gobierno del estado tiene una casa donde les da asilo muy barato a estudiantes que estudian de Baja California Sur en la UNAM o en cualquier universidad de la Ciudad de México. Así que dije, yo voy a ir a hacer un examen de admisión, me pueden admitir ahí mientras sí, me dieron 2 semanitas de estar en la Casa del Estudiante Sudcaliforniano. Recuerdo que, que llegué de la Ciudad de México así literalmente sin un peso en la bolsa. Me vine en el autobús, barco, autobús y el autobús. Si yo me iba a la central, no tenía cómo regresarme a la casa de mi hermana. Ya dije que no podía estar porque estaba Ajá, preso. sí, sí, sí. Entonces, pero de todas maneras ahí iba a llegar por un día, aunque sea, ¿no? Ujú. Mientras me instalaba allá o llegaba allá. Le dije al autobús que me bajara cerca de la casa de mi hermana, ahí me bajé, tuvo bien el chofer bajarme, si no, no tenía ni dinero para irme de la central a mi casa en esas Guau. circunstancias, ¿no? Y luego ya fui a la casa del estudiante californiano, ahí comía y ahí. Luego, después de hacer el examen y no pasar el Ujú. examen, Guau. entonces, y ahora sí ya no tenía lugar donde vivir. Y por ahí Okey. una hermana me dio un cuarto, a la cual estoy muy agradecido, un cuarto, era un cuarto así y había un colchón en el piso y eso fue lo que me dio ya con 26 años, con la promesa de las bendiciones de Sí, exmisionero, sí, sí. siendo fiel en la iglesia, siendo fiel con todas las pruebas de un joven, Ujú. ¿no? Y todas las dudas de un joven de si te estás portando totalmente bien, si no te estás portando totalmente bien, queriendo recibir esas bendiciones, Por pero así. porque me imagino que en algún momento dijiste: "Padre, ¿dónde está tu morada?", ¿no?
No lo ¿Dónde llegaste está a el pabellón sentir. oculto Ajá, está tu que que cubre tu cubre tu morada morada oculta, oculta? ¿no? O sea, ¿sí lo llegaste a sentir? Sí, sí, sino también era consciente recuerdo en ese tiempo era consciente de mi manera de comportarme, ¿no? Ajá, Y en que siempre había sido bien, yo creo. También tenía conciencia de mis debilidades y yo en ese momento dije, Padre, pues voy a esforzarme por vivir más a tu ujú, manera, a ver si esas bendiciones se reciben. Esa fue mi idea. Así que me esforcé un poquito más de vivir a la manera de Dios. Y bueno, te platico porque entonces ya me había ido, ya no tenía ninguna relación con seminarios, institutos, que era lo que yo sea, quería. estabas súper lejos de lo que tú en ese momento, pues, tenías en tu visión de futuro. Exactamente, estaba lejos. Y no me había casado tampoco, así que no me podían aceptar en Okey, seminarios, institutos, pero si hubiera seguido trabajando en el Benemérito con ese sueldo que tenía, pues quizá hubiera sido sí. más fácil casarme y ya pasar el seminario. Pero no continué, así que eso complicó las cosas muchísimo. Y recuerdo que Perdón, nada más, Dani, pregunta, ¿crees que eso era necesario en ti? Porque tal vez si lo vemos en el sentido de un misionero, diría, pues se hubiera puesto más abusado, ¿no? Y ya estuviera. Pero tú lo consideras necesario, ese camino que has recorrido, que recorriste en ese proceso, porque como bien lo estamos mencionando, es parte de la madurez, parte de nuestra personalidad, eres único y como tal requieres de ese aprendizaje que, pues que te, en el sentido espiritual, que te perfecciona en el camino hacia el Salvador. claro, tu pregunta es por demás profunda e interesante. Déjame decirte por qué. Porque ojalá yo me hubiera preparado con todas las habilidades y no hubiera sido necesario Ajá, ese aprendizaje, pero no estaba listo. ok. Dios me dio la oportunidad, pero yo no estaba listo, no me Ujú, había preparado. Siempre he dicho que el Señor me tenía cuando trabajé en el Benemérito era como ujú, llegas a la tierra prometida. ok. Ahí en el libro de Números, ¿no? Que el pueblo de Israel después de un año de salir de Egipto, llega a Cades Barnea, que era la entrada a la tierra prometida. Pero de alguna manera no le creen a Dios Ujú, y dice Dios, pues ninguno de estos vendrá hasta que hayan 40 años en el desierto y después vas a entrar a la tierra prometida. Así que yo lo veo en mi vida y yo digo, este es mi camino por el desierto. ujú, Quizá no lo había caminado, la vida había sido cómoda, me había parecido chiste, no sé si había andado jugando, de tal manera ujú. que no estaba listo. Así que el Padre Celestial me dijo, aquí está la tierra prometida, pero no estás listo, así que ahí te vas 40 años a que aprendas. Así que salí y fue un periodo pues de madurez, de aprendizaje, muy difícil, de Ujú, llorar por las bendiciones, de batallar, ¿no? Porque entonces te digo que no tenía nada, así que un sí, letrero así de ayudante general, pero guau, para ese tiempo ya tenía la licenciatura y la especialidad, ¿no? Pero no sabía desenvolverme con la gente, etcétera, muchas cosas que pueden decir, y había un ayudante general y entonces me metía a un torno. Me ujú, acuerdo que me pusieron un examen de meter tornillos, de quitar tornillos y velocidad y hacer cuentas y todo ujú, eso. Me entrevistó la joven y me dice, de recursos humanos de esa empresa, me dijo, bueno, estás más calificado de lo que necesitamos. Ya le platiqué, pues mira, es que me vine de La Paz, no tengo ni un dinero, nada. Entonces necesito. Y me dijo, bueno, estoy seguro que pronto nos vas a dejar porque vas a buscar más, ¿no? claro, Pero te vamos a dar chance porque pues tienes ganas, ¿no? Sí, está bien. Una vez que me contrataron, me crucé con la señora de enfrente y le dije, señora, mire, acabo de conseguir, había una fondita ahí, acabo de conseguir trabajo, no tengo para pagarle, pero puedo guau. comer toda la semana aquí y cuando termine la semana le pago. Te digo, nomás te voy a contar Sí, una de todas las adelante, no, experiencias. O sea, adelante. esta experiencia, te digo, fue Sí, difícil. Ya después de eso, pues así pasó, ¿no? Y esto que tú dices de de agarra lo que tienes y ya. Así que trabajé en el torno. De ahí del torno, un amigo mío también, un ex misionero, me dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí están contratando de seguridad y es un poco más y además te dan un traje para ujú, que trabajes te ves bien acá, ¿no? Entonces, de estar en un torno allá, pues me fui para allá. Ya okey, estando ahí de seguridad, yo tuve la oportunidad de hablar con los gerentes, los conocí y tratar de ganar tu confianza. Y ujú, después de eso, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una licenciatura y tengo esta especialidad, me das oportunidad. Y me dieron trabajo de servicio al cliente, dejé ahí en esa empresa y después de trabajar en servicio al cliente, poco tiempo después me la dieron de supervisor en la mm. empresa.
Y después de esa empresa todavía me corrieron otra vez. Y luego pasaron algunas cosas ahí, pero al final de todo eso, o sea, fueron tiempos Ujú. difíciles, pero al final Dios me concedió de una manera milagrosa. No sé si sea el momento de, o sea apropiado contarlo, pero de una Ujú. manera milagrosa yo entré a trabajar a seminarios e institutos. Así que sí, Dios me llevó a darme unas vueltecitas, me dijo, mira, tienes que aprender. Y quizá Dios dice, no aprendiste nada, pero de todas maneras te voy a dar chance. Pues Y quizá entra por el tema de la gracia, ¿no? Veo que lo hiciste, te esforzaste, me seguiste pidiendo, me obedeciste, te mantuviste en la senda de los convenios, y entonces por su amor te dice, pues adelante, ¿no? Da el siguiente paso. Y, y bueno, yo creo que la vida de un misionero o la vida de un miembro o la vida de una persona, si lo hablamos no necesariamente desde el punto de vista religioso, el tener una visión de futuro te ayuda a saber a dónde quieres llegar. En el camino de la vida hay caídas que te enseñan, que te preparan, te ayudan a madurar. Bueno, algo que es importante decirlo es efectivamente el camino de esta existencia. En este camino es necesario aprender de, de estas experiencias para poder valorar lo que hasta este momento se ha logrado, ¿no? Y mientras estaba platicando y escuchando tu experiencia, pensaba también, Dani, en lo que los jóvenes ahora tenemos que afrontar y me sumo yo a esos jóvenes porque hay esta generación, hay un gran número de personas que se agregó un factor a la vida en el sentido de tenemos jóvenes que no van a tener una pensión como la conocíamos hasta ahora, ¿no? O sea, ya esa pensión de la que pues se buscaba a través del seguro social, pues ya no la vamos a tener. O sea, se, no vamos a tener una pensión del seguro social. Eso le agrega un factor a la vida, ¿no? En el sentido de tienes que tener tu visión de futuro, pero tienes que agregarle. O sea, antes te alcanzaba con un trabajo, una maestría, una licenciatura, pero ahora ahora no es suficiente, ¿no? Y yo he crecido con el pensamiento de un negocio, una carrera y un oficio, porque en estos tiempos lo necesitas, no es suficiente con solo tener un trabajo, porque lo que ahorres de tu afuera es lo que te van a dar. Ya no hay pensión del IMSS. Entonces, eso le agrega un grado de dificultad a esta generación creciente. Ujú. Ojalá que eso cambie, ¿eh? Porque sí está criminal. Déjame decirte, estaba pensando en otro factor. Antes contestaste esto que me dices, en otro Sí. factor, ¿no? Estaba pensando en, estaba pensando en un término que yo ah, por ahí aprendí también de un maestro que solamente me dio una clase, pero se me quedó grabado para toda mi vida, que es la determinación. Ok. El ser determinados. Como yo te dije, yo tomé algunas determinaciones en mi vida. Esas sí las tengo muy claras que las tomé. Una es entrar a la licenciatura y no salirme, aunque me anduviera ahogando. No, no me voy a salir, me voy a... Ok. Y tuve mis experiencias de decir ya no, pero esa fue una determinación. La otra determinación es mantenerme fiel al Señor. Pase lo que pase, es mantenerme Ujú. fiel al Señor. Otra de las determinaciones que tomé es me voy a casar con una miembro de la iglesia en el templo. Llueve, truene o relampaguee, no hay opción, no hay opción. Ujú. Yo mismo tomé esas determinaciones. Me parece que estas determinaciones deben suceder para lograr las cosas. La gente debe determinar algo. Pienso, nada más te platico rápido, porque siempre, como vimos ahorita en la plática, va a haber pruebas, va a haber dificultades. Y si no estás determinado, vas a decir, está difícil, no puedo, y ¡fum! Te vas por un lado. Ok. Y vas a O me otro, cambio de carrera. Ajá. o de idea, o de no sé. Y hasta en el sueño de Leí se ve esto, ¿no? La gente ve el árbol de la vida
es Ujú, la visión de futuro, vamos a decirlo, muy bonito, muy hermoso, el fruto es deseable. Está la barra de hierro que te va a llevar y el sendero estrecho que te conduce, ujú, y uno dice, pues voy a ir al árbol, ¿no? Pero también se menciona en el sueño leí del vapor de tinieblas. El vapor de tinieblas llegó a ser tan denso que ellos ya no vieron el árbol de la vida, no vieron lo bonito ni lo deseable del fruto, ni vieron a la gente que estaba disfrutando, nomás vieron pura oscuridad ujú, aquí. Y al no ver eso, entonces empiezan a voltear a otro lado y ven el árbol, ven el edificio grande y espacio donde la gente se está divirtiendo, ujú, donde se está. La gente que tiene una determinación dice, pues no veo nada, no veo nada, y los jóvenes creo que pueden entender bien esto. A veces no ven nada en el futuro, no ven nada, están caminando hacia el árbol de la vida, que les han prometido la vida qué eterna, el interesante. matrimonio eterno y todo eso, pero no ven nada, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, porque las cosas en casa están mal, porque el líder del sacerdocio no es como yo quería, porque entonces no ven nada al frente y empiezan a voltear. Entonces yo les digo, tomen la determinación. Ustedes ya han sentido muchas veces que el Espíritu les ha testificado de Ujú, la veracidad del Evangelio, ya lo han visto. Entonces digan, pues aunque no vean nada, porque el árbol está ahí, ese árbol no se va a mover, yo ya sé que no se va a mover. Entonces, aunque no vean nada, sigan, sigan. Y aquí adentro hay duda, hay temor, hay bruma, hay desafío, hay todo. Pero ustedes sigan aferrados a la barra de hierro, y van a ver que en algún momento de la vida esa bruma se quita y el árbol de la vida está ahí todavía, y ujú, todavía vas a poder disfrutar de ese árbol y todo eso. Pero a veces cuando vienen estos tiempos donde no ven nada, y yo veo muchos, muchos jóvenes ahí en el instituto que de repente las brumas se les vienen y no ven nada en el frente, dejan de sentir, de ver, de tener interés en la visión del futuro porque parece que no se va a cumplir, ujú. pero deben tener determinación. El libro de Daniel me gusta mucho porque Daniel y sus amigos eran muy determinados. Por ejemplo, Daniel, ¿te acuerdas que llegaron? Él debe haber tenido Daniel 14, 15, 16 años máximo cuando él fue, eh, lo llevaron de Jerusalén a, a vivir a Babilonia, Mm, y él fue entre los jóvenes que fue escogido para estar en el palacio y ser entrenado. Y tenía que alimentarse con la comida del rey, pero la escritura dice, y él se había determinado no contaminarse con la comida del rey. Pero el sátrapa que estaba ahí le dice, tienes que comer esta comida, si no a ujú, mí me van a regañar. Y Daniel con su determinación, quizá todos los otros jóvenes, muchos había judíos ahí, Sadrach, Mesach y Abednego eran ujú. cuatro entre muchos judíos. Y los otros, al ver la determinación del sátrapa, tienes que comer eso, pues, ya no estoy aquí con mamá, ya no estoy acá y eso. Y No me ven, comieron, no no me me ven. ven, Ujú, y para qué me busco problemas, pero ellos se habían determinado. Así que de una vez determinen las cosas de su vida. Ellos habían determinado no contaminarse con la comida del rey, así que hablaron con el sátrapa, le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros danos agua de beber y frutas y legumbres para comer. ujú, Y él le dijo, pero es que si no, si después de días ustedes se ven más desnutridos que los otros, entonces me van a matar a mí. Le ujú, dijo, es más, vamos a hacer la prueba 10 días. Y si después de 10 días nos ves desnutridos, hicieron la prueba de 10 días y en 10 días ellos eran mejores que los otros, se dice ahí. Pero había determinado Daniel no contaminarse con la comida del rey. También el profeta Daniel, cuando salió el edicto de que quien adorara a otro Dios que no fuera oh, sí. Nabucodonosor, él había determinado que iba a orar a Dios. Así que dice que como lo solía hacer antes, después del edicto, iba a ser echado en el foso de los leones. Era una presión. Pero él había determinado que iba a orar, Ujú, pasara lo que pasara. Así que dice, como lo solía hacer antes, se arrodillaba con, ese día lo hizo con las ventanas abiertas, no sé, siempre lo hacía, ujú, se arrodillaba a orar a Dios. Y otro caso, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los iban a echar al horno ardiente, ¿recuerdas? ujú, Y ellos dijeron, debes saber, oh rey, que no nos arrodillaremos porque Dios nos salvará. Pero si no nos salva, de todas maneras no nos vamos a arrodillar. Ellos habían determinado que pase lo que ujú, pase, incluso la muerte, ellos iban a mantenerse en ciertas cosas. Así que yo les digo, tomen determinaciones, tomen la determinación de, aunque se me vaya el testimonio, yo nunca voy a tomar, por ejemplo. ujú. Aunque pase, se acabe el mundo, yo voy a vivir la ley de castidad. Tomen determinaciones. Y entonces va a pasar todo y no, se van a desanimar. Y nada más quería compartirte una escritura que encontré. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, 40 años en el desierto para humillarte, para ponerte a prueba,
para saber para saber lo que estaba en tu corazón. Fíjate, para saber lo que Ujú. estaba en tu corazón. Elder Kimball, el milagro del perdón, dice que las circunstancias, hay unos que dicen que las circunstancias hacen al hombre, pero el presidente Kimball dice que las circunstancias revelan al hombre. Wow. O sea, es decir, si por ejemplo, ellos te vamos a echar al horno ardiente, Ujú. era la circunstancia difícil y muchos dijeron, no, pues mejor nos arrodillamos, ¿no? Pero ellos, se reveló que ellos estaban determinados a continuar, ¿no? Entonces, para ponerte a prueba, para saber lo que estaba en tu corazón y si habías de guardar sus mandamientos. Entonces, Dios nos mandó entonces Ujú. las pruebas van a venir para ver si estamos determinados en seguirle a Él, ¿no? Y en cuanto a esto que me preguntabas de lo difícil que va a ser para las nuevas generaciones la jubilación, pues es algo que deben poner en su cuadro de visión de futuro Claro, tiene que estar ahí. y no lo deben olvidar, o sea, deben explicarlo, deben explicarlo. Yo voy a llegar a los 60 años y de lo que decías Ujú, ahorita ujú, de, de escribirlo, no voy a llegar a los 60 años y luego observar a los que tienen 60 años con cuánta salud llegan, ujú, con cuántos hijos dependientes llegan, la salud de la esposa, si ya tienes una casa, si no tienes una casa, tienes carro, ujú, todo eso, o sea, al plasmarlo, espero que se den cuenta de todo lo que va a requerir eso. ujú. Y esto va a requerir preguntar a los que todavía no, creo que todavía no hay una generación que vivan todavía su pensión, ya por allá No, algunos, ajá. pero pero preguntar cuánto te dieron, cuánto te van a dar, hacer cálculos, por ahí hay unos cálculos para tener tu visión más completita. Ujú, Y después de eso, pues decidir qué es lo que se puede hacer. Y definitivamente hay que pensar en eso, ¿no? Estaba buscando otra escritura donde el Señor, porque no, creo que si yo hubiera estado solo y toda la gente, aunque no sea consciente de eso, si estuviéramos solos, no pudiéramos lograr ujú, lo poquito o lo mucho que hemos logrado, porque Dios nos acompaña en nuestro viaje. ujú, Yo ahora que veo en retrospectiva, yo veo en retrospectiva, veo cómo Dios estuvo conmigo aun cuando yo pensé que Él no estaba ahí, ujú, ahora lo puedo ver con mucha seguridad que, que Él estuvo conmigo. Este, lo que quiero decir es que ahora que eh, asisto a charlas que dan líderes a los jóvenes ujú. y estas cara a cara, ¿no? Donde Okey, ellos les permiten hacer preguntas. preguntas. Muchas de las preguntas, déjame decirte, en cada hay percibo una constante. Los jóvenes están preguntando, ¿cómo le hago para no batallar? Okey. ¿Cómo le hago para que la vida no sea tan difícil? Y yo no puedo participar ahí, solamente escucho, pero tengo un pendiente muy grande con eso, porque si ellos están pensando en no batallar, pues deben cambiar totalmente su pensamiento. Esta vida venimos y fíjate cómo lo voy a decir, y lo estoy Ujú, diciendo con conciencia, venimos a batallar, ujú, pero a batallar para aprender. Hay otro libro que a mí me marcó mucho y lo relaciono luego con las escrituras, pero hablo de lo secular para luego meterme en lo espiritual. ujú, ujú. Este es un libro escrito por un que se llama Juventud, un escritor que se llama Joseph Conrad. Okey. Y le titula así, el título Juventud habla de una actitud de vida, no Ujú, habla de jóvenes, habla de una actitud de vida. Y él dice que la actitud de los jóvenes ujú, es esta actitud de yo puedo, yo quiero y sí voy a poder ujú. y dame esos retos porque yo me los verás que sí puedo. Es esa actitud de pedir retos para vencerlos. ¿Has visto jóvenes así que están pidiendo retos? Algunos. Yo veo a mis hijos más jovencitos, ¿no? Que dicen, es que si me pones la prueba, verás que yo sí puedo. Ujú. Esta actitud que todos tenemos en algún momento de nuestra vida de que queremos los retos para vencerlos y para demostrarnos a nosotros mismos y a los demás quiénes somos. Y de hecho, las redes sociales, Dani, ahora que lo mencionas, están llenas de retos y, bueno, algunos retos acaban en tragedias, ¿no? Ajá, pero los jóvenes quieren retos. Así que el autor se refiere a esta actitud juvenil de vencer retos. Ujú, Entonces, un joven que no está, que está pensando en que no quiere tener dificultades,
pues una actitud que, pues, no sé. Así que él cuenta la historia en este libro de la juventud de un joven que es marinero. Fíjate que la historia inicia en una taberna, Mm, ya él estando viejo, con sus amigos, platicándole las aventuras de la juventud mm, y cómo él deseaba. Entonces él dice que siendo marinero, de repente le ofrecen ser primer oficial en un barco viejito, ujú, viejito, viejito, pero él dice, oh, pues yo quiero ser primer oficial, yo quiero estar entre los que van aquí. Y luego platica de muchas dificultades durísimas. Reciben el primer, viajan de un puerto de ahí de Londres a otro puerto de Londres y les cargan cargo, pero habla de dificultad tras dificultad. Una de ellas habla de 2 semanas en que estuvieron en tormenta, las 2 semanas, sin mm, lloviendo, con viento, entrando agua al barco, 2 semanas. Dice que tenían que amarrar al mástil del barco para estar sacando agua. 4 horas y luego 4 horas otro, y luego 4 horas y 4 horas otro. Casi no podían comer, no podían dormir bien, todos estaban empapados en el mar y todo ujú, eso. Pero dentro de esas dificultades, él decía, esto es lo que yo quería vivir. Estas son las experiencias fuertes que yo quería tener. ujú, Estas son las experiencias que yo voy a platicar a mis hijos y a mis amigos cuando yo termine esto, ¿no? A esto se refiere con la actitud juvenil. Y yo transmito esto porque los jóvenes deben tener esta actitud, no de rehuir a los problemas, sino de ir ujú, por los problemas, no problemas por problemas, que también hay ujú, esos, no quiero que vayan a tomar para ganar más problemas, pero que sí agarren retos grandotes, ¿no? O sea, que si les ofrecen un puesto para el que no están listos y no van a tener que dormir en 3 noches y ujú, todo eso para tener el conocimiento y responderle al jefe al otro día, bueno, pues que lo tomen. O si dice uno, pues aquí está la muchacha que me gusta, yo no voy a encontrar otra igual, pero también tengo la universidad y si me quiero casar tengo el trabajo, pues bueno, verás que sí puedo, porque ujú, para eso vine, ¿no? Y verás que voy a estar platicando que sí puedo y sigo en la licenciatura y me consigo un trabajo y acepto el llamamiento en la iglesia y me caso con la joven que yo quiera. ujú, Esta actitud de tomar retos, aun cuando les toque muchas noches de llorar, muchas noches negras, pero con esta determinación de decir, voy a poder y lo voy a ujú, hacer bien. Y luego al final voy a tener la satisfacción de decir, mira, tú casi lloraba, casi me rendía, pero mira, ya estoy acá de este lado, ¿no? Ese gozo no tiene parangón, no tiene igual. Ese gozo de asumir un gran reto y de vencerlo brinda mucho gozo y ellos cuando están rehuyendo las dificultades, están rehuyendo a ese gozo, a ese autoconocimiento de su potencial, de su fuerza, porque nunca se sabe lo fuerte que eres ujú, hasta que se mide la fuerza con unas dificultades o fuerzas, ¿no? Como pasa en las montañas, nunca sabes cuán fuerte es hasta que ya no te quieres y luego sigues y sigues hasta que llegas a la cima. Así que no deben rehuir de eso y tomar la vida con todo lo que tiene enfrente, ¿no? Que ujú. cosas que también mencionabas, que el futuro de ellos no está tan fácil, pero Dios va a hacer muchas cosas buenas por ellos pero ellos deben asumir y hacer el mayor esfuerzo posible. En otro sentido, mm, deben caminar en esa neblina en donde no se ve con fe en el Señor. Creo que esa parte es muy importante porque yo también la he vivido. A mí también me ha tocado caminar a oscuras en ese oscuro puente en donde no podemos ver y necesitamos confiar en el Señor, ¿no? Creo que esa, creo que es algo que no debemos perder de vista en esa visión de futuro de tener al Señor presente. Por ejemplo, Nefi en las escrituras mantuvo esa actitud juvenil. Mm, Nefi no rehuía las dificultades. ujú. Cuando el padre les mandó ir a las planchas, y dice, te digo a ti porque tus hermanos dicen que lo que les pedí es cosa difícil, Ah, qué es locura. que es locura. Y Nefi dice, Iré y haré. iré y haré, Ujú, aunque sea difícil o fácil. Y luego cuando van y pues recorren al Amán, ¿no? Es el primero que va ujú, y lo corren. Y luego Nefi dice que les anima para que vayan o sea, hace el esfuerzo Nefi, ¿no? ujú, No hubieran dicho, pues ya hay que regresarnos, no, pues ya no nos las dieron, hay que decir, papá no nos las dieron, ¿no? No, Nefi dice no.
Y hay una frase ahí que dice, vive el Señor, que no regresaremos a nuestro Padre hasta haber obtenido lo que nos ha mandado, Ujú, ¿no? Y entonces van por el tesoro y lo traen. Y ujú, después de eso, les quitan el tesoro y se va. Y los golpean. Pero Nefi dice, vamos a hacer un ujú, intento ujú. más. Y cuando se quedan sin los arcos y las dificultades de la comida, hasta leí, Sí, pero claro. él estaba dispuesto a vivir. Fíjate que en esa lucha de vencer, en esas dificultades grandes, uno aprende a conocer a Dios. Uno aprende a conocer a Dios porque entonces uno hace toda su fuerza y luego Dios pone su parte y uno Ujú, aprende a maravillarse de Dios y a arrodillarse a Dios por la ayuda que le dio. Y el testimonio de que Dios está ahí crece. Cuando uno rehuye las dificultades, no hay razón o a veces las razones no son suficientes para arrodillarse, para derramar tu alma a Dios. Y cuando las dificultades son fuertes, es cuando necesitas echar toda tu fuerza y luego arrodillarte y decir, Padre, yo no puedo con esto, me puedes ayudar. Y Dios viene y tú dices, wow, Dios está ahí y Dios vive. ujú. Entonces, sí tienen que cambiar el pensamiento. Si están pensando en que la vida sea fácil, no, acepten retos y vivan los retos y lloren con esos retos y ráspense con los retos, pero van a tener gozo y van a conocer al Señor y van a conocerse a ustedes mismos y todo eso, ¿no? En el camino habrá muchas pruebas, sub y bajas, pero manténganse determinados, aún, lo dijimos, cuando la bruma nos cubra y tengamos que caminar con pasos de fe. Muchas gracias, Dani, por este tiempo que nos has brindado. Ha sido un placer, de veras, un placer platicar. Se me fue el tiempo bien rápido. Conocerte yo tampoco, cuánto tiempo hicimos. Son como 2 horas y media. Sí, híjole. Entonces, pero muy bien, muchas gracias, Dani. Algo que quieras decirle a los... No, no, muchas gracias y nada más también por la conversación. También la disfruté y decir que Dios está en nuestras vidas, no avanzamos solos, ¿no? Nunca avanzamos solos, Él está ahí. Nos vamos a maravillar el día que estemos en la gloria celestial y volteemos y veamos nuestra vida y veamos nuestro carácter desarrollada y veamos también todo lo que Dios hizo por nosotros, porque si les ha parecido algún concepto interesante de lo que se ha hablado aquí, a lo mejor de lo que yo he dicho, ese Ujú, conocimiento ha venido de Dios, o sea, ha sido una bendición de Dios que me ha protegido y me ha ayudado a mí mismo. ujú, Pero ese conocimiento yo no, o sea, no es de mí, ujú, es un conocimiento de Dios que Él me ha regalado, que Él me ha dado en mis momentos de estar doblando la rodilla porque no ujú, entiendo algo, en mi tiempo de llorar, en mi tiempo, en mis diferentes tiempos, el Señor me ha ujú, dado ese conocimiento que me ha salvado hasta hoy, como tú dices, todavía falta parte de la vida. ujú. Ojalá que este conocimiento me siga salvando. Muchísimas gracias, Dani. Gracias nuevamente.